Hola a todos, yo soy Bea y bienvenidos un día más a nuestro canal. Bueno, temo por la vida de mi móvil porque no sé cómo lo tengo apoyado, pero siento que se me va a caer de un momento a otro. Pero bueno, después de empezar a grabar este vídeo y darme cuenta como a los 10 minutos que no estaba grabando, voy a reintentarlo. Lo estaba grabando pues con la cámara normal del móvil, pero no sé si estaba grabando, no sé en qué momento ha dejado de grabar, que lo voy a grabar con el selfie porque me da agobio no verme, no ver si está grabando o no, así pues bueno. Como veis en el título, hoy os traigo un cómo planifico mis libros, porque es un vídeo que siempre que subo un writing blog siempre me preguntáis cómo lo hago, cómo me organizo, dónde lo hago, etcétera, etcétera. Así que bueno, siempre he querido responderos, pero en un comentario pues se me queda bastante corto y no os voy a mandar un párrafo muy tocho porque os asustáis. Así que como cuando yo estaba como empezando pues a escribir un poco más así en serio, porque yo llevo escribiendo desde que soy pequeña, siempre me ha gustado, siempre he estado escribiendo aunque sean estupideces total, pero bueno, siempre lo he hecho, siempre me ha acompañado y es algo que al final disfruto muchísimo, pero no fue hasta hace un par de años que me lo empecé a tomar un poco más en serio y empecé como a informarme un poco cómo hacerlo porque no tenía ni idea. Así que como yo en su momento me informé, pues me apetece también dar hoy mi granito de arena de mi técnica, de cómo lo hago. No significa que a vosotros os vaya a funcionar, a lo mejor sí, a lo mejor no, depende un poco de la persona, pero esta es mi forma. Recalcar que todos los tips que voy a dar en este vídeo están basados en mi experiencia. A lo mejor os funcionan, a lo mejor no, ojalá que sí, pero bueno. Si estáis empezando a escribir y no sabéis muy bien por dónde empezar, cómo organizaros un poco las ideas, pues este vídeo os va a servir muchísimo. O si simplemente pues tenéis curiosidad, ver cómo lo hago, etcétera, etcétera, pues espero que os guste mucho, que lo disfrutéis mucho y que no me olvido mucho más y vamos a empezar con el vídeo. He dividido este vídeo en dos grandes partes que son la inspiración y la escaleta. Por lo general cuando escribes se conocen dos tipos de escritores, el escritor mapa, que es el que planifica todo o la gran mayoría de la trama, y el escritor brújula, que va planificando sobre la marcha, planifica si eso pues los personajes, personalidad, etcétera, etcétera, pero así como trama, sentarse a escribir y cómo va a ir transcurriendo la historia, no lo hace. Yo soy escritora mapa porque a mí me agobia mucho el hecho de sentarme a escribir un libro y a lo mejor escribo un capítulo, a lo mejor escribo 2, 3, 4, pero a lo mejor luego en el quinto libro me atasco y no sé cómo continuar. Y vale, si es 1 o 2 capítulos, vale, pero si son todos los capítulos del libro, pues me agobia mucho y tiendo a abandonarlo porque me agobio y no, yo escribo porque me gusta, no escribo para agobiar. Vamos con el primer gran punto, que es inspiración, que va desde el momento en el que a lo mejor tengo un poco una ligera idea de lo que quiero que vaya mi novela, o a lo mejor no tengo ninguna idea, o sea, uno de esos dos casos, hasta que empiezo a profundizar un poco más en ella y tengo un poco las cosas un poco más definidas, que luego ya pasaríamos pues a la segunda parte, que es la escaleta, y es la parte un poco más tocha. Pero bueno, aclarar que la planificación de un libro no es algo que vayas a hacer de la noche a la mañana, no es algo que vayas a hacer a lo mejor en 2 días, no, es algo que lleva tiempo, y si es un libro que realmente quieres escribir, que te gusta, pues necesita su tiempo, necesita sus momentos de ponerte a lo mejor full a pensar en ella o full a planificarla. Luego, no siempre, pero a mí normalmente me pasa que a lo mejor estoy un día o un par de días súper full y luego pues a lo mejor me paso un mes completamente sin tocar nada a esa idea, sin pensar en ella o sin planificarla, y a lo mejor luego vuelvo a hacerlo. O sea, no es un progreso lineal, no es algo que siempre vaya a cuesta arriba, sino que puede tener sus subidas y sus bajadas. Así que si te pasa que estás planificando y de repente te encuentras en la situación de que has pasado 2 meses y no lo has tocado, no te agobies, ya llegarás el momento en el que realmente te apetezca y te pongas a hacerlo. Pero bueno, que si estás 1 mes, 2 meses, 6 meses sin tocar la idea, sin ponerte a planificarla, no pasa absolutamente nada. No significa que no vayas a escribirla, lo harás, pero de momento no es el momento. Para coger la idea en la que voy a basar, por ejemplo, el libro, suelen ser o bien características de personalidad de personajes, puede ser desde este personaje a lo mejor va a ser un poco borde o quiero que tenga X características físicas. No sé, cualquier cosa, o sea, realmente tú piensas en cualquier cosa y a lo mejor dices, ¡buah! Quiero que mi personaje sea
moreno, quiero que sea alto, quiero que sea extranjero, quiero que sea muy amable, quiero que sea muy mono. No sé, lo que tú quieras lo puede tener tu personaje y puedes empezar a desarrollar una historia a partir de eso. Cualquier cosa, es tu libro, es tu idea, es lo que a ti te gusta. O sea, no escribes para otros, escribes únicamente para ti y es lo que tienes que estar pensando siempre que vayas a escribir, a planificar lo que sea respecto a tu libro. Para inspirarme, para empezar a pensar, para que no sean todos los libros exactamente iguales, empiezo a coger inspiración de diferentes maneras, que puede ser desde escuchar música, desde salir a dar un paseo, hablar con cualquier persona. O sea, yo os juro que ha habido muchísimas veces en la que hablando de cualquier cosa, pero de cualquier cosa, puede ser la cosa más técnica a la cosa más random, con cualquier persona que a lo mejor me han dicho una palabra o incluso una frase y yo ya he dicho, ¡buah! ¿Y si hago esto con eso? O sea, de verdad, cualquier cosa, la inspiración está en cualquier lugar. No tienes por qué estar buscándola a propósito, te puede surgir de imprevisto y es lo mejor del mundo. Así que lo primero que siempre hago es coger inspiración. Empiezo a definir un poco términos y en cuanto a términos me refiero a definir un poco más la idea a si está ahora mismo algo muy oscuro que no sé por dónde coger, me agobio a pensar en ello, pues empiezo a hacer un poco a deshilacharlo, a hacerlo un poco más sencillo o cosas que sí que puedo controlar y empiezo a pensar en ello. Lo que primero se me ocurre, no sé por qué, es el final. O sea, hay gente que a lo mejor no se le ocurre el final hasta que está a punto de acabar el libro, o gente que le cuesta un poco más pensar en el final. A mí personalmente es de las primeras cosas que se me ocurren cuando ya tengo como un elemento o una idea clave de lo que quiero que trate mi libro. Y no sé, me gustan mucho los finales. Hay algunos que yo digo, madre mía, menuda movida te vas a meter. Pero la vida, no sé. De hecho, ha habido muchas veces, por ejemplo, el proyecto con el que estoy ahora mismo, que es Proyecto Snowman. Yo llevo con la idea fácilmente 2-3 años. De hecho, se me ocurrió título casi lo primero y tenía más o menos claro cómo iba a acabar el libro, pero no tenía ni idea de cómo tirar a partir de ese final ni de ese título a una historia lógica, una historia entretenida que enganche hasta ahora. En plan, literalmente estuve 3 años solo con el final y sin tener absolutamente ni idea de nada más. Pero bueno, la cosa es no agobiarse, dejarlo pues reposar. A veces pues son meses, a veces años. En mi caso con este libro fueron años, pero ha habido con otros que he estado pues a lo mejor meses o incluso semanas. O sea, depende muchísimo de la situación en la que te encuentres y también depende muchísimo de cómo te sientas respecto a lo que quieres escribir. O sea, no sé si me explico. Defino el final porque para mí es algo clave. A partir de ahí pues voy a empezar ya a desarrollar un poco la historia de cómo quiero que transcurra, o dependiendo del final, de cómo de dramático sea, de cómo de mal acabe, pues voy un poco improvisando, porque a lo mejor se acaba súper mal, pues no me voy a meter un montón de escenas súper dramáticas porque luego va a ser todo muy drama. O sea, no, o sea, me gusta el drama, pero por favor, no mucho, porque luego lo paso muy mal. Y luego también lo más importante, esto no solo definirlo a propósito, sino que me sale más bien solo ya con la idea principal del libro, y es qué género va a ser, si va a ser fantasía, si va a ser romántica, si a lo mejor es un thriller o a lo mejor ciencia ficción, no sé, es algo que yo defino ya pues inconscientemente, o sea, es que ni siquiera pienso en eso. Pero bueno, entonces lo que hago aquí es coger el móvil, me creo un grupo de WhatsApp en el que meto a cualquier persona random y luego la saco para mandarme frases que se me ocurran en X momento, y pues para anotarlas pues rápidamente pues lo hago en un grupo de WhatsApp. Los tengo todos archivados, tengo un montón de grupos, pero ahí están, y a lo mejor estoy, yo que sé, en el tren y de repente pues se me ocurre una frase. Y para que no se me olvide, pues cojo el móvil, me meto en el grupo de WhatsApp que se llama el proyecto no sé qué, y pues la apunto. Y ahí pues las voy acumulando, y a lo mejor un día pues digo, guau, me apetece ver que tengo pues así, que se me haya ocurrido no sé qué, me meto en el grupo y las releo. Y luego pues me gustan, obviamente. Algunas no, algunas las acabo eliminando, pero la mayoría me gustan. Luego son frases que en un futuro, cuando vaya a escribir el libro, pues las voy a meter en el propio libro. No siempre las he metido todas, hay frases que he escrito
que las he escrito en su momento y luego a la hora de escribir esa escena pues no las he metido porque no era lo que me salía, o sea, era, no sé, depende del momento, depende de la frase, pero bueno, que tú lo escribes para inspirarte porque al final para planificar un libro, para acabar escribiéndolo tienes que estar emocionado con él y para ello tienes que pensar en él. O sea, no puedes pretender escribir un libro, decir sí, lo voy a escribir, pero a lo mejor te pasas 2 meses sin pensar en él y de repente decir, buah, voy a planificarlo o voy a lanzarme directamente a escribirlo, porque si no has pensado previamente en él, no sabes muy bien cómo estructurarlo y a lo mejor no te hace la misma ilusión que te haría pues si lo hubieras hecho. Después llega el momento de planificar un poco personajes. Vale, yo personalmente soy un poco rara. Yo no planifico apenas personajes. Yo lo único que hago es decir, bueno, este personaje a lo mejor me da vibes a un nombre que empiece por la letra C, yo qué sé. Empiezo a buscar nombres de ya sea niña o de niño. Literalmente yo miro los listados de bebés. O sea, parezco enferma, lo juro. Pero bueno, lo mejor del mundo y pues me pongo a buscar nombres. Yo elijo el nombre en función de las vibes que me da el personaje, más o menos, tipo, más o menos. Y también en función de lo que significa el nombre, o sea, yo busco nombres con significado, literalmente, y te sale pues yo que sé, Carlos, significa no sé qué, pues así. Pues eso con todos y me los pues empiezo a mirar y no elijo nombre hasta que yo lea un nombre y diga, es este. O sea, no sé, o sea, me cuesta muchísimo encontrar nombres por esa razón, porque yo empiezo a mirar y digo, no me convence, no eres mi personaje. O sea, tiene que haber algo y diga, es este, ya está, no hay que buscar más porque es este tu nombre. O sea, no sé, o sea, soy un poco rara en ese aspecto porque no me sirve cualquier nombre. O sea, yo si busco uno con la letra C, no me vas a poner, yo que sé, Charlie, porque no me vas a dar vibes de Charlie. O sea, lo siento mucho, pero mi personaje no se va a llamar Charlie porque no tiene vibes de Charlie. O sea, lo siento. Pero bueno, yo soy así en la vida. Luego normal tardo medio siglo en elegir un nombre, pero no pasa nada. También defino un poco su edad y luego también defino si va a ser un personaje secundario, si va a ser el primario, o sea, principal, o si, por ejemplo, solo va a aparecer una única vez, lo voy a mencionar y ya está. Lo defino así. Y luego no hago más. En plan, ya está. Yo con esas 3 cosas del personaje no necesito saber nada más. O sea, lo juro, nada más. Mucha gente, pues, a lo mejor, pues planifica personalidad, tipo, cómo es físicamente, o cómo es de carácter, o cómo se enfrenta a X problemas. Yo no, o sea, yo no, yo lo siento, pero me aburre muchísimo planificar dato a dato el personaje. O sea, me aburre muchísimo y como no me gusta, me aburre, pues no lo hago. Pero bueno, no pasa nada. Yo luego, a medida que voy escribiendo, como que el personaje se escribe a sí mismo. O sea, no sé si me explico. Como que el personaje se define y se hace a él mismo. Y yo le voy conociendo a medida que lo va haciendo. O sea, no sé explicarlo, pero es lo que hago. No sé explicarlo. Lo siento. Y luego ya, por último, para acabar como mi etapa de inspiración, de empezar a construir una idea un poco más allá de tenérselo y si pasa esto, pues no tener de va a pasar esto, pues ya defino un poco la trama, que básicamente me apunto escenas así importantes que quiero que pasen, que muchas veces pues no me cuesta pensarlas porque a medida que se me han ido ocurriendo pues frases random, pues inconscientemente pues las frases random pues son escenas que quieres que pase. Entonces me cojo las escenas que quiero que pasen y me las apunto. Todo lo que yo hago para planificar lo hago en Notion, de una parte que se llama My Books, y literalmente tengo un listado enorme, pero enorme, de libros que quiero escribir. Entonces me creo una página, por ejemplo, para esto canción, una página, para esto luna, otra página, para esto Snowman, pues otra. Pues así con cada libro. Y me meto pues en la página que quiero del libro y me apunto ideas. Y pues me apunto todas pues como en una lista, todas las ideas, así escenas importantes que quiero que tenga, pues me lo apunto ahí todo, pero todo. Y luego también pues me apunto el plot twist o los plot twists que se me hayan ocurrido pues al principio, que diga, vale, quiero que algo que sorprenda al mundo pues sea X. A lo mejor quiero que la protagonista se muera, o sea, a lo mejor no, a lo mejor quiero que a lo mejor parezca que vaya a morir pero no muera, o sea, me lo apunto todo, pero todo. Y luego ya acabamos la parte de acabar de formar como un libro a partir de una idea
o cualquier elemento random que hayas visto por la calle o hayas escuchado una canción. O sea, de pasar algo súper pequeño a algo más grande, algo más que puedas escribir sobre ello, ¿sabes? Pasamos a la escaleta, que es lo tocho. Personalmente es algo que me da muchísima pereza y no puedo, me agobia un poco, pero es que si no la hago, me agobio más. Pero bueno, depende un poco del libro. A veces pues la hago a medida que estoy escribiendo, la hago antes, depende del libro. O sea, literalmente hay libros, por ejemplo, Proyecto Canción, yo lo empecé a escribir un día random, una noche súper random, y me puse a escribir. O sea, literalmente yo no tenía ni idea, o sea, por decirte que no tenía ni idea ni del nombre del personaje. Bueno, ningún nombre, no tenía ningún santo nombre, no tenía ni dónde la iba a ambientar, no tenía nada, o sea, no tenía absolutamente nada, o sea, no tenía ni escaleta, o sea, nada. Pero bueno, yo me senté, me puse a escribir y a medida que escribía, pues se me ocurrían los nombres de los personajes y se me ocurría pues un poco qué iba a pasar en el siguiente capítulo. Pero luego llegó pues un momento, a lo mejor era el capítulo 30 o el capítulo 20 y el libro tiene como 102 capítulos o algo así. Ya dije, necesito planificar porque me voy a quedar sin ideas y como es romántica, se me va a hacer muy repetitivo. Sentía que todo iba a ser relleno, entonces pues ya me puse a planificarlo. Otras veces, por ejemplo, con Proyecto Luna, empecé a planificarlo, me planifiqué la primera parte, son 5 partes. Me planifiqué la primera parte entera, que son como 20 y algo capítulos o 10 y algo. Y los escribí y luego pues me puse a planificar la segunda parte. La escribí y me puse a planificar la siguiente hasta que llegó un momento, a lo mejor en la tercera o la cuarta, dije voy a planificar ya todo el libro. Depende del libro. Luego, por ejemplo, uno que tengo empezado pero lo tengo pausado, que es el spin-off, es el tercero de la saga de Proyecto Canción. Lo planifiqué entero, pero entero, antes de empezar a escribirlo. Y luego lo empecé a escribir y dije, no es mi momento de escribirlo, y lo pausé. Hasta ahora que estoy con el proyecto Snowman. Pero bueno, que depende del libro. ¿Sientes que vas a planificarlo antes o sientes que vas a planificarlo mientras lo escribes? O sea, depende del proyecto. Lo sientes y no sé, no es algo que dices, guau, este libro lo voy a planificar mientras lo estoy escribiendo, o lo voy a planificar antes o después. O sea, es algo que no puedes prever de antes, es algo que te nace, o sea, no sé explicarlo. La escaleta me la hago entera a Notion, me hago otra página aparte de la de ideas y me apunto pues escaleta, literalmente escaleta. Y yo escaleto los libros capítulo a capítulo, o sea, literalmente me pongo capítulo 1, ¿quién lo narra? Si lo narra alguien. ¿Qué pasa? O sea, me pongo, por ejemplo, literalmente, la protagonista va a ir a una cafetería, va a ponerse a leer un libro, o se va a encontrar con alguien, o se va a enamorar. O sea, yo me apunto absolutamente todo lo que hace el maldito personaje, todo. Y pues escaleto el libro entero, pues así, capítulo a capítulo, qué va a pasar en cada capítulo. A lo mejor pues no se me ocurre y digo, guau, quiero que pase una escena y pongo a lo mejor escena tal, que la tengo en WhatsApp o la tengo en la parte de ideas. Y no pongo más, pero normalmente pues me pongo solo en párrafo para cada capítulo, porque yo necesito como tener bien desarrollado, porque si no me agobio al escribirlo. Pero escaletarlo no significa que a la hora de escribirlo vaya a pasar ese capítulo tal cual lo he puesto, o sea, no tiene por qué. Yo, por ejemplo, con Proyecto Luna, el momento en el que ya tenía todo el libro entero planificado, yo me sentaba a escribir y añadía cosas que pues obviamente pues no había puesto a la hora de planificar porque no se me habían ocurrido o porque no conocía a los personajes, no les conocía lo suficiente como para saber cómo iban a actuar. Entonces, cosas que había planificado pues las cambiaba. Aclarar que la escaleta no la hago de una sentada entera, o sea, a lo mejor me pongo un día, 2 días, 3 días a empezar a la escaleta, me atasco y digo, uff, no puedo más, la dejo. Y puedo, por ejemplo, con el proyecto Snowman lo empecé a planificar, creo que fue por diciembre. Luego lo empecé a escribir lo que llevaba planificado, que eran como 20 capítulos o 25. Voy escribiendo por el capítulo 15, llevo un mes entero sin escribir, pero bueno, no pasa nada. Y no fue hasta ahora, marzo, principios de marzo, después de diciembre, ponerme como por primera vez a planificar. No es hasta ahora que me he puesto a volver a planificar, a continuar por donde me quedé, porque no me apetecía, me agobiaba y me pasaba que no sabía por dónde tirar la historia. O sea, yo había planificado hasta el capítulo 20 o 25 y llegó ahí y dije, no sé cómo seguir con la historia. O sea, sinceramente, este libro, Proyecto Snowman, tenía todas las papeletas a ser un libro que iba a abandonar. O sea,
porque decidí escribirlo de una forma súper espontánea, súper random, de decir, estaba escribiendo el spin-off y digo, estoy muy bloqueada con ese libro, voy a escribir otro. Y ese otro pues resultó ser Proyecto Snowman. O sea, no sé, no había tenido como el tiempo de dejarlo sentar, vaya, todo lo que se explicaba antes. Pero bueno, a veces pues lo planificas con más tiempo, a veces no, pero no pasa nada. O sea, la cosa es ponerse constancia, no abandonarlo, no dejar de pensar, pues no estar escribiendo, pues pasarte como yo un mes, todo el mes de febrero sin escribir absolutamente nada, ni abrir el documento ni nada, pero estar pensando en los personajes. No pasa nada, o sea, no pasa nada, no significa que yo ahora por haber estado un mes entero sin escribir, que lo voy a abandonar, o sea, no. No significa que tampoco se me hayan ido las ganas de escribirlo, o sea, no, sigo teniendo las ganas. De hecho, tengo más ganas que antes porque si hubiera continuado escribiendo, probablemente lo habría abandonado. Entonces, pues, le dejé pausar. Cuanto menos pienses en no sé cómo seguir, antes se te va a ocurrir. Y bueno, ese es como mi proceso de planificación. Así como último tip, lo que he usado, por ejemplo, para el proyecto Snowman, que estaba como muy atascada de no sé cómo seguir con la historia, no sé qué. O sea, de verdad estaba tan atascada y no tenía ni idea. Pues lo que hice fue como un brainstorming, que básicamente me cogí una hoja, podría haberme hecho en Notion, podría, pero bueno, me puse música y me puse a apuntar cualquier idea que se me ocurriera, o sea, cualquier cosa, o sea, de verdad. Pero la cosa de hacerlo es, tú apuntas la idea, pero no te paras a cuestionar la idea, o sea, no pienses en lo que acabas de escribir, ya lo harás más tarde. Tú apunta, sin pensar, o sea, lo primero que se te pase por la cabeza, lo apuntas y luego ya estuve como 10 minutos, no puedes estar todo el día porque no, tienes que estar, por ejemplo, 20 minutos, te pones cronómetro y lo que te salga en 20 minutos lo apuntas. Y luego ya pues empiezas a valorar, ves qué cosas rechazas, con qué te quedas, con qué te gusta. Yo la que hice ayer, pues sí la hice ayer, muchas cosas las he quitado porque no me gusta, no pinta nada en el libro, o sea, sinceramente no tiene nada que ver, o sea, y sería como mucho relleno y mucho te lo meto por la cara, pero bueno. Otras sí que me han gustado y es lo que he necesitado para ya continuar con el libro porque estaba súper atascada. Pero bueno, ese es como mi proceso de planificación. Y bueno, importante, este es súper random, pero yo para planificar me planifiqué, creo que fue por mayo, por abril, junio, no sé, algo así. 2 libros enteros del tirón con una canción de fondo, que es la de El Grove, que os la dejo por aquí. Y este libro, Proyecto Snowman, lo estoy planificando con esa canción de fondo. O sea, yo te juro que me pongo a escucharla y como que desconecto de todo y solo me centro en el libro. Que la canción no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los 3 libros con los que he planificado con esa canción. Pues no. Pero no sé, me funciona. No, antes pues planificaba con la playlist del libro, tal, pero bueno, ahora mismo con esa canción. Pero bueno, no pasa nada. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Me he enrollado mucho, literalmente me está durando 35 minutos y para arriba. Pero bueno, a medida que he ido grabando se me ha ido la luz porque está más negro que mi vida. Pero bueno, no pasa nada. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que os haya ayudado en algo. Siento que he dicho cosas súper random que no tienen nada que ver la una con la otra, pero es un proceso tan abstracto que me cuesta un poco explicarlo. Pero bueno, espero que tenga sentido lo que he dicho, que no sean cosas sueltas y que no se entiendan. Pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, dadle like, suscribiros al canal, que ya sabéis que me hace mucha ilusión y estamos súper cerca de los 600 y me hace súper feliz. Dejadme en comentarios si os ha servido, si os ha parecido interesante o qué otro aspecto queréis que os hable respecto a mis libros. Y pues eso, nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser el domingo, con una semana conmigo como todas las semanas. Así pues bueno, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos el domingo. Adiós.